Ok, chicos, el tema que vamos a ver hoy, voy a ponerlo por acá, se llama ley de senos. ¿Ok? Ley de senos. Ahora, este tema tiene mucho que ver con lo que hemos visto estas semanas, que es lo de SOHCAHTOA, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, la primera diferencia con la ley de senos es que se usa, bueno, se usan triángulos. Entonces, ley de senos se usa cuando nosotros tenemos triángulos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la ley de senos a lo de SOHCAHTOA? Que en este caso de la ley de senos, nosotros la palabra SOHCAHTOA ya no la vamos a usar. La palabra SOHCAHTOA ya no se va a usar. Entonces, en vez de usar lo de la palabra SOHCAHTOA, ¿qué es lo que vamos a hacer? O hay gente que me ha preguntado, mira, ¿y por qué si ya sabemos un método, por qué nos van a enseñar este otro? Porque hay algunos casos donde no se puede usar lo de SOHCAHTOA, entonces hay que usar la ley de senos. Ahora, ¿cómo hago yo para saber, y esto es importante, cuándo hacer la ley de senos y cuándo hacer lo de SOHCAHTOA? Entonces, eso se los voy a anotar aquí como un resumen. Entonces, ¿cuándo es que se usa lo de SOHCAHTOA? SOHCAHTOA se usa cuando nosotros nos dan un triángulo con las siguientes características. La primera característica nos tiene que dar el cuadrito, el ángulo de 90. La segunda característica es que nos tienen que dar un ángulo aparte del de 90. ¿Ok? Y la siguiente característica es que nos tienen que dar alguno de los lados y preguntar nosotros. Entonces, las tres características que tienen los triángulos que pueden usar SOHCAHTOA es tener el ángulo de 90, tener otro ángulo diferente y tener un lado. Si cumple esas tres características, quiere decir que yo sí puedo usar SOHCAHTOA. Ahora, ¿cómo sería un triángulo donde yo no puedo usarlo de SOHCAHTOA? Entonces, voy a usarlo en este mismo ejemplo, nada más que lo voy a borrar un toquecito para hacerlo más grande, para poder poner los datos. Entonces, ¿qué características tiene un triángulo para tener que aplicar la ley de senos? Entonces, lo primero, ellos nos van a dar un ángulo, ¿ok? Después nos van a dar otro ángulo diferente y después nos van a dar la medida de un lado. Ahora, hay gente que me ha preguntado, hey, pero entre este triángulo y este otro yo los veo iguales, pero hay una diferencia que esa es la gran diferencia. Vean que en el triángulo donde yo puedo usar lo de SOHCAHTOA, un ángulo es de 90 y el otro tiene un número diferente. La diferencia es que en el triángulo donde hay que usar ley de senos, los dos ángulos son diferentes. Les voy a marcarlo por aquí. Estos dos son diferentes. Entonces, cuando ustedes vean un triángulo donde les dan dos ángulos y les dan un lado y ninguno de los ángulos es de 90, como quien dice a huevo, yo tengo que usar la ley de senos. No tengo otra opción. Ok, chicos, ahora, en este ejemplo, nosotros vamos a usar la ley de senos. La ventaja de la ley de senos es que nosotros no tenemos que poner la palabra SOHCAHTOA, sino que directamente así, del triángulo, nosotros vamos a sacar los datos que necesitamos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es a marcar lo que tenemos que averiguar, que vean que en este caso sería la X. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo tengo que averiguar. Ahora, vean que la X tiene un ángulo aquí a la par, un ángulo aquí a la par y tiene otro ángulo aquí enfrente. Entonces, la X va a trabajar, ojo, no con los ángulos que estén a la par, sino con el ángulo que está enfrente. Siempre con la punta que está enfrente, por decirlo así. Entonces, la X, ¿con quién trabajaría? Con el de 60. Siempre con el que está enfrente. Y vamos a hacer lo mismo con el número que nos están dando aquí afuera. Entonces, este 3, vean que tiene un ángulo a la par, otra punta a la par y tiene una punta que está enfrente. Entonces, este número, ¿con cuál ángulo va a trabajar? Con la punta que está enfrente. ¿Sí? Ahora, ojo lo que vamos a hacer. Con esto que nosotros tenemos aquí, yo voy a formar dos fracciones. Entonces, yo voy a hacer las dos rayitas de la fracción. Dos rayitas de la fracción. Y yo voy a poner primero lo que teníamos que averiguar, que sería la X. ¿Okay? Ahora, la X, ¿con cuál valor va a trabajar? Entonces, vean que la X estaba enfrente con el de 60. Pero, ojo, cuando yo ponga un ángulo, cuando yo ponga una esquina de estas, siempre le voy a agregar la palabra seno. Por eso se llama ley de senos. Entonces, yo no voy a poner 60. Hay gente que hace esto y está malo. Yo le voy a escribir seno de 60. ¿Ok? Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra fracción. Entonces, voy a poner el 3, lo voy a poner en la parte de arriba. Ven que en la parte de arriba se pone los lados, lo que está afuera. Y en la parte de abajo se pone lo que está dentro del triángulo.
Entonces, el 3 iría con el 50. Como es ley de senos, le voy a agregar seno de 50. ¿Saben cuál es la ventaja con este método? Que con el de SOHCAHTOA había que ver cuándo se usaba seno, cuándo se usaba coseno y cuándo se usaba tangente. La ventaja de la ley de senos es que siempre va a ser seno. Nosotros no tenemos que estar viendo, ay, mira, seno, coseno, tangente. No, siempre va a ser seno. Entonces, nos ahorramos esa parte. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Nosotros vamos a buscar en la tabla cuánto sería el seno de 60 y también vamos a buscar en la tabla cuánto sería el seno de 50. Entonces, no sé si ustedes tenían la tabla por ahí. Pueden buscarle un toquecito que le habíamos enviado al grupo. Entonces, vayan buscando. Yo voy a meterle un toquecito aquí. Entonces, vamos a ver. El seno de 60. A mí me puede dar un poquito diferente, pero a mí me está dando 0,8660. Entonces, ojo lo que yo voy a hacer. Yo voy a copiar las mismas dos fracciones, las voy a poner por aquí a la par. Entonces, la X la vuelvo a copiar igual. Ese seno de 60 me da 0,8660. Entonces voy a poner 0,8660. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo con la otra fracción. Entonces, el 3 lo voy a dejar normal. Y en la parte de abajo, vamos a buscar en la tabla cuánto sería seno de 50. Y ese seno de 50 a mí me da 0,7660. 0,7660. Ustedes tal vez en la tabla a veces, ¿verdad? No siempre. A veces cambia como un número por ahí, pero eso no afecta en realidad. Y después, nosotros la vez pasada habíamos usado una técnica así, pero lo vamos a poner aquí de nuevo. En este paso, vean que ya nosotros tenemos 3 números. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Yo voy a agarrar 2 números que estén como diagonales. Siempre voy a trabajar en diagonal. No voy a trabajar con la X porque yo no sé cuánto vale la X. Entonces, en este caso voy a trabajar con los 2 números que están diagonal. Y esos números que están diagonal, yo los voy a multiplicar. ¿Ok? Y después el resultado lo voy a dividir con el número que me quedó solo. Entonces, la operación que voy a hacer la voy a poner aquí arriba. Entonces, eso me iría quedando el 3 multiplicaría a 0,8660. Y ese resultado lo divido entre 0,7660. Y era como lo que vimos la semana pasada. Se meten a cálculo de un solo. Hay gente que dice, ay, mira, multiplico y el resultado. No, de un solo. Ustedes meten 3 por 0,8660. De una vez dividido entre 0,7660. Le dan igual. Y la cálculo directamente les va a tirar el resultado final. Porque hay gente que más bien por hacerlo paso por paso se enredan. Entonces vamos a poner 0,7660. A mí me estaría dando 3,39. Y no sé si se acuerdan de ese detalle. Vean que nosotros en el procedimiento trabajamos con todos los números. Pero cuando ya ponemos la respuesta, ponemos solo los primeros 2 números después de la coma. Entonces 3,39 y lo cortamos hasta ahí. Listo. Esa sería la respuesta final. Ahora, para que sepan, para que no se asusten, en el examen, si nosotros vemos esa respuesta, está genial, ¿verdad? 3,39. Ahora, no siempre va a estar la respuesta exacta y ellos lo hacen al propio para confundir. Entonces, si viene una respuesta que está cerca de esta, puede ser que venga 3,39, puede ser un poquito más alta, 3,4, 3,41, o puede ser un poquito más pequeña, 3,38, 3,37, pero la idea es, ojalá que este número varíe lo más 1. Ese primer varíe lo más 1. Entonces, 3,3, si viniera 3,4 todavía, o 3,2, anda cerca. Si ya se pasa más de un número para arriba, un número para abajo, ese primer decimal, ya algo está pasando con la respuesta, ¿verdad? Pero eso es una forma para que ustedes estén tranquilos, porque en el examen he tenido estudiantes que tal vez en las respuestas venía 3,4 y la dejaron en blanco y nada que ver, ¿verdad? Entonces, si está un número más arriba, un número más abajo de este, todavía se puede decir que es la respuesta correcta. Ok, chicos, entonces la trampa con este ejercicio es que cuando nosotros formamos las fracciones, la Y está enfrente, vamos a marcarlo de una vez, la Y está enfrente con el ángulo del 65. Hasta ahí vamos bien. El 8 tiene que ir con algún número para hacer la otra fracción y la gente comete el error de decir, como el único número que nos dan es el 62, poner el 8 con el 62 y no. El número nunca puede ir con los ángulos que están a la par, siempre tiene que ir con el ángulo que está enfrente. Entonces, aunque esa punta no tenga número, yo voy a marcar que el 8 tiene que ir con esa punta que no tiene número.
Ahora, ¿cuál es el asunto? Que para poder hacer las fracciones yo necesito saber cuál es el número que está aquí. Entonces, la técnica que les voy a explicar sirve para cualquier triángulo. Siempre que nosotros tengamos un triángulo y nos falta el número que esté en alguna de estas esquinas, nosotros lo que vamos a hacer es este toque. Vamos a ponerlo aquí. Siempre vamos a agarrar 180, siempre va a ser 180. A ese 180 le vamos a restar los dos valores que nos estén dando. Y el resultado que nos dé, ese es el número que va a ir en esta punta. Entonces, este ejercicio tiene ese paso extra. Ahora, vamos a hacerle un toquecito. Ustedes lo meten en la calco, entonces, a 180 le resto el 65 y le resto el 62 y eso nos daría 53. Entonces voy a anotar por aquí que esto sería 53. Ahora, hay gente que se puede preguntar, ¿y eso el profe de dónde se lo sacó? ¿O de dónde sale eso? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que eso se lo explicaba uno en séptimo. No importa, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un triángulo, no importa el triángulo que sea, cuando nosotros sumamos los valores de las tres esquinas, ese resultado siempre va a sumar 180. Siempre. Entonces, este toque que le enseñamos a uno en séptimo es el que nosotros estamos usando en ese triángulo, porque ustedes mismos pueden hacer la prueba. Si nosotros sumamos 65 más 62 más 53, lo pueden meter ustedes en la calculadora, eso nos va a dar 180. Por eso es que nosotros usamos el 180, por ese toque que le enseñaban a uno en séptimo. Entonces, las tres puntas siempre van a sumar 180, entonces sería 180, le resto las dos puntas y me daría la punta que me hace falta, que en este caso nos dio 53. Y ahora sí, ya nosotros podemos hacer las fracciones. Entonces, voy a ir anotando por acá. Entonces, de primero yo escojo poner la letra, ¿verdad? Pero si ustedes ponen primero el 8, no hay ningún problema. Entonces, la Y iría con el 65, pero como es ley de senos, le vamos a poner la palabra seno. Entonces sería seno de 65. Y en la otra fracción vamos a poner el número que está afuera, que sería el 8, con el 53. Y como es ley de senos, de nuevo vamos a poner seno de 53. ¿Okay? Ahora, el siguiente paso va a ser como el ejercicio anterior. Vamos a buscar en la tabla seno de 65 y después vamos a buscar seno de 53. Ustedes lo pueden ir buscando. Entonces vamos a ver seno de 65. A mí me da 0,963. Entonces voy a anotarlo por aquí. Voy a anotarlo aquí a la par. Entonces, en la Y lo pongo de nuevo. Entonces, aquí sería 0,963. 0,963. Y de la otra fracción, vamos a poner en la parte de arriba, vamos a poner el 8. ¿Ok? Y en la parte de abajo, vamos a poner, igual, buscar en la tabla, seno de 53. Que en ese caso me está dando 0,7986. 0,7986. Yo no sé si en la tabla de ustedes dice 86 o dice 87. Pero eso, como les digo, no afecta. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Cuando ya nosotros tenemos todo en decimal, vamos a buscar los números que están diagonales para multiplicarlos. Entonces, en este caso sería este decimal de abajo con el 8. Vean que ellos son los que están diagonales. Porque si yo agarro esto de acá, no puedo usar la Y porque no sé cuánto vale. Entonces vamos a multiplicar 0,963 por 8 y el resultado lo vamos a dividir entre 0,7986. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba. 0,963 por 8 dividido entre 0,7986. 7986 y lo metemos en la calco. Igual que el ejercicio anterior, lo metemos todo seguido, ¿verdad? Entonces 0,963 por 8 dividido entre 0,7986. Le dan igual y eso me da 9,07. Y ahí yo lo corto en el segundo decimal. 9,07. Si ustedes tienen 9,08, no hay ningún problema. Entonces, ese ejercicio quedaría ahí. La respuesta sería 9,07.